Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia en un... Recuerda que estamos en nuestro espacio Luz que ilumina mi camino. Hoy estamos en el episodio ya número 79, el cual tiene por título Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a leer ahora una anécdota del pastor Nicky y su esposa Pipa. De todas las prisiones que mi esposa Pipa y yo hemos visitado alrededor del mundo, esta era la peor. Estaba ubicada en Lusaka, Zambia. La prisión fue edificada en 1950 para albergar a 250 hombres. Hoy tiene más de 1.300. Las celdas que fueron construidas para albergar a 50 son ahora el hogar de más de 150 hombres. Están encerrados en sus celdas desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. No hay suficientes espacios para que todos duerman al mismo tiempo y deben turnarse. El hedor y el calor en dichas celdas son insoportables. Si los prisioneros no tienen sida o tuberculosis al ingresar a la cárcel, es muy probable que se infecten al poco tiempo. Las celdas están emplazadas alrededor de un patio ubicado en el centro del penal. Ellos realizaron una reunión allí y tal vez porque no había nada más que hacer, prácticamente todos los internos asistieron. La reunión fue dirigida por un hombre que llevaba 4 años esperando que trataran su caso ante la corte. Este hombre era un pastor cristiano que había sido acusado de cargos menores, por lo que si hubiera sido juzgado en otros países, como por ejemplo Inglaterra, probablemente hubiera recibido una multa menor. Pese a que seguramente era inocente, este pastor llevaba 4 años languideciendo en la prisión, sin ser hallado culpable, aún sin pasar por un proceso judicial, sin saber cuándo sería liberado, sin saber si alguna vez lograría ser libre. Nunca olvidaré sus palabras al comenzar la reunión. Dios es bueno todo el tiempo. Cuando alguien expresa estas palabras, podemos decir que esa es una persona que tenía una confianza absoluta en la bondad de Dios. Una confianza en la cual no se basaba a sus circunstancias, sino a pesar de ellas. Sabía y había experimentado la bondad de Dios en medio de un gran sufrimiento. Y como resultado, aunque se encontraba en pésimas condiciones dentro de la prisión, seguía el ejemplo de Jesús. ¿Cuál era? Pues mantenía o andaba haciendo el bien. Eso lo dice ahí en Hechos capítulo 10:38. John Wesley dijo una vez: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a toda la gente que puedas, tanto como puedas. Así es. Bueno, y vamos a hacer entonces nuestra primera lectura del día de hoy. Y esa la podemos encontrar en Salmos capítulo 35. Hoy vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 28. Y vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz, conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan: ¡ajá! Con nuestros ojos los vimos hacerlo. Oh Señor, tú sabes de todo esto. No te quedes callado. No me abandones ahora, oh Señor. Despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir: miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades. Que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme. Que todo el tiempo digan: grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. ¡Wow! Qué tremendo, ¿cierto? Bueno, y esta lectura de Salmos nos da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y es: en todo tiempo, Dios obra para tu bien. Seamos sinceros, no todas las personas son buenas.
Algunas personas odian sin motivo y actúan de forma maliciosa. A lo largo de este pasaje vemos un gran contraste entre las dificultades que en ese momento el salmista, es decir, David, enfrentaba por parte de quienes lo rodeaban, y también se ve un contraste en medio de las dificultades que él enfrentaba, y también podemos ver las bondades de Dios. Y es que la versión bíblica en inglés de Message, que traducido en español es el mensaje, presenta dicho contraste al usar 4 veces la palabra bueno, pero en diferentes contextos. Entonces, el primer contexto es el siguiente: ten cuidado con la multitud, no tan buena. Es decir, en este contexto no es tan buena. Habrá momentos en tu vida y en la vida de tu comunidad cuando estén bajo ataque de aquellos que hacen planes traicioneros. No vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. Nada bueno vendrá de ese grupo de gente. Me interesa que podamos hablar de esto, porque a veces las personas creen que porque el mal se origina en el corazón de Satanás, él es el único que tiene mal. Pero quiero decirle que desde hace muchísimos años hemos podido notar de que muchas personas deciden voluntariamente estar de parte de Satanás y deciden voluntariamente hacerle mal a otros. Deciden voluntariamente mentir, lanzar falsas acusaciones, deciden voluntariamente destruir países, destruir naciones, deciden voluntariamente violar personas, reclutar niños para la violencia, para la muerte, deciden voluntariamente generar abortos, generar suicidios, deciden voluntariamente hacer el mal. Lo segundo en lo cual nosotros debemos aprender es que debemos tener un buen tiempo, y es que tener un buen tiempo no siempre es bueno. David habla del tiempo bueno. De ese grupo, estas personas están teniendo una fiesta a expensas de David. Ellos lo odian sin motivo. Que no se guiñen el ojo los que me odian sin razón. Piensan que están teniendo un tiempo bueno, pero en verdad lo que hacen no es bueno. ¿Qué está diciendo allí el rey David? O el salmista David, que es el mismo. Es que a veces mis situaciones difíciles se convierten en un tiempo bueno para otras personas. Aquellos que disfrutan con que a mí me vaya mal. Aquellos que disfrutan con que a ti te vaya mal. ¿Sí? Y lo hacen sin ningún motivo. Odian sin razón. Lo tercero, que a veces parece bueno, pero que no es tan bueno, es que nosotros podemos encontrarlo aquí en medio de todo esto, es que Dios hace que todo obre para bien. ¿Cómo así? Claro, es que Dios es grande y todo obra para el bien de su siervo. ¿Qué quiero decirte? Que Dios toma incluso las cosas malas que se hacen y dicen en tu contra, y las usa para tu bien. ¿Sí? Lo podemos leer por ahí en Romanos 8:28, que dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lo cuarto es que es muy importante contarle al mundo cuán bueno es Dios. David concluye este salmo celebrando la bondad de Dios y escribe: le contaré al mundo cuán grande y bueno eres. Gritaré aleluya todo el día y cada día. David decide que aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque esté pasando por momentos de enfermedad, de quebrantos de salud, que aunque esté pasando por momentos donde como que se multiplican los problemas y los enemigos, David decide hacer público su alabanza a Dios. Alaba a Dios en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad que estás atravesando, en medio del valle que estás atravesando. Alaba a Dios. Bueno, vamos a hacer entonces una oración. Señor, ayúdame a recordar tu bondad y a confiar en las cosas buenas que tú tienes reservada para mí. Ayúdame, Dios de los cielos, Señor, a vivir reconociendo todo lo bueno que haces por mí, Señor. Y saber que aunque en esta vida tendré aflicciones, lo importante es quién estará conmigo en medio
de esas aflicciones. Bueno, vamos entonces a leer ahora el Nuevo Testamento. Quiero invitarte que vayamos por allá al Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 3. Exactamente vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 22. Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente con sus siglas en español NTV. Juan el Bautista prepara el camino. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Tracónite, y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les dijo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la mujer de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Bautismo de Jesús. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y con voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. ¡Wow! Qué bendición esta lectura, ¿cierto que sí? Bueno, y la lectura de San Lucas da como resultado nuestro segundo punto del podcast de hoy. Y es que el segundo punto es: la bondad procede del arrepentimiento y del Espíritu Santo. Y es que la gente suele sorprenderse al ver el mensaje de Juan descrito como buenas noticias. Puede parecer muy negativo para nosotros, pero la palabra de Dios siempre constituye buenas noticias. La palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el desierto. Es un mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados. El arrepentimiento es bueno, es liberador y conduce a la libertad y el perdón.
El arrepentimiento debería producir buen fruto. Juan el Bautista dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Qué es este buen fruto? Buen fruto incluye tanto justicia social como moral en cada persona. Es interesante que los ejemplos dados se relacionen en alguna medida con el trabajo y el dinero. ¿A qué entonces se parece la bondad? Bueno, lo primero con lo que nosotros podemos asimilar la bondad es con la generosidad. Es decir, la bondad se parece a la generosidad. Aquellos que tienen bienes deben apoyar a quienes no pueden. Escúchame, a quienes no pueden, no a quienes no quieren. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros nos dedicamos a ayudar a personas, pero hay personas que pueden trabajar, tienen todas sus capacidades, pero simplemente ya están tan acostumbrados a ser mantenidos, a vivir de que otras personas les estén dando, a vivir de que otras personas les estén ayudando, a generar lástima en los demás. Yo estoy completamente convencido de que allí no debemos hacer nuestra inversión. Por el contrario, debemos pedirle la dirección al Espíritu Santo para que nos guíe y que nosotros podamos compartir de lo que tenemos con aquellos que no pueden trabajar porque realmente están discapacitados, aquellos que no pueden trabajar porque de pronto son niños, son abuelos, ¿sí? Exactamente eso, ¿sí? Y aquel que tiene de pronto cosas materiales como ropa, zapatos, pues debe compartir con aquella persona que no puede por sus propios medios tener las cosas. Y aquel que tiene comida también debemos hacer lo mismo. Lo segundo con lo cual se parece la bondad es la honestidad. Y es que Juan le dice a los recaudadores de impuestos, no cobren más de lo debido. Ay, Dios, a veces nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? De ser, creo que le llamamos aventajados, no sé cómo le llamarán de pronto en su tierra o en el lugar donde usted está y nos escucha, pero sí es como que a veces nosotros somos tramposos, ¿sí? Entonces ahí el Señor le está diciendo, o Juan el Bautista mejor, le dice a los recaudadores de impuestos, no cobren más de lo debido. Lo tercero con lo cual se parece la bondad es con el contentamiento. Mira que Juan el Bautista le dice a los soldados, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. A veces nosotros vivimos llenos de falacias, ¿no? Y queriendo y anhelando siempre más. No disfrutamos lo que tenemos y eso se convierte en una inconformidad tan terrible que sea cual sea el dinero que ganemos, las cosas materiales que tengamos, parece que nunca sacia, sino que siempre se quiere a veces más y más. Y es que Juan no es simplemente un predicador de justicia social, afirma sobre Jesús, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y es que el fuego simbolizaba la pureza, y eso lo podemos ver por allá en Números capítulo 11, versículos del 1 al 3. El fuego también caracterizaba el poder y la pasión. Cuando Jesús oró, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Qué podríamos decir ahí? Una lectura espectacular, ¿cierto? No sé usted, pero desde hace algunos años atrás que he leído esta porción, me encantaría escuchar al Señor diciendo eso de mí. Que cuando Dios mire a la tierra y vea a Luis Alfonso González pueda decir que yo soy su hijo amado y que Él se complace conmigo. Todavía estoy muy distante de eso, pero quiero lograrlo. La bondad es una de las características enumeradas por el apóstol Pablo como fruto del Espíritu Santo. Recuerda que eso está allá en Gálatas 5:22. Por medio del Espíritu Santo experimentamos la bondad de Dios. Lo que Dios habló a Jesús, te lo dice a ti. Lo primero, y es que debes disfrutar del hecho de ser hijo de Dios. La gente ve el ser hijo de Dios y lo asimila mucho con el no. Con el no puedo bailar, no puedo tomar, no puedo fornicar, no puedo mentir, no puedo robar. Lo asimilan con el no.
Y eso genera a veces que muchas personas no disfruten el hecho de ser hijos de Dios. Y es que Dios le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado. Por medio de Jesús eres capaz de llamar a Dios Padre, considerando que la relación de Jesús con Dios es única. El apóstol Pablo señala que Dios ha venido a nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí? Y es que a través del Santo Espíritu de Dios se te confiere la misma experiencia de ser hijos de Dios. Obviamente por adopción, pero eres hijo de Dios, ¿sí? Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, te conviertes en un hijo de Dios. Y es que esto es vital para tu identidad, para tu confianza y para tu seguridad, ¿sí? Ya vimos entonces que lo primero era disfrutar el hecho de ser hijo de Dios. Lo segundo es que debes experimentar el amor de Dios. El Padre le dice a Jesús, tú eres mi hijo amado, yo estoy muy complacido contigo. Y como señala el apóstol Pablo, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso lo leemos en Romanos 5:5. El Espíritu Santo te da una experiencia de la bondad de Dios y de su amor por ti. Lo tercero que debemos nosotros hacer es aguardar el agrado de Dios. Y es que Dios expresa sobre su Hijo Jesús, estoy muy complacido contigo. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, tu vida se vuelve agradable ante Él. Eso lo puedes leer en Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9. Al experimentar el amor y la bondad de Dios derramados en tu corazón por medio del Espíritu Santo, el buen fruto del Espíritu crecerá en ti. Necesitas experimentar el amor y la bondad de Dios. Necesitas vivirlo, ¿sí? Por eso, si no lo estás viviendo, quiero invitarte a que hagamos una oración. Dile, Señor, hoy quiero experimentar tu amor. Hoy quiero experimentar tu bondad. Hoy quiero experimentar, Señor amado, ese gozo que solamente tú puedes dar. Gracias por amarme. Gracias por aceptarme como un hijo tuyo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque te complaces en mí. Ayúdame a llevar una vida de generosidad, honestidad y satisfacción. Y dígale a Dios hoy con todas sus fuerzas, Señor, ayúdame a dar un buen fruto, porque no quiero ser cortado y echado al fuego. Bueno, y ahora vamos a la última lectura del día de hoy y está en Números capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante todo el capítulo 10 y del capítulo 11 vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 3. ¿Listo? Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, Números capítulo 9, versículos del 15 en adelante. La nube de fuego. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Números capítulo 10. Las trompetas de plata.
El Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagas sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur la seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha. Pero cuando convoques al pueblo a la asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festividades anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando lleguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas les recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Los israelitas dejan el Sinaí. Durante su segundo año, después de que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Naasón, hijo de Aminadab. Las siguieron las tropas de la tribu de Isaacar dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. Las siguientes tropas de la tribu de La siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Zurisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió de la división coatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su propia o en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Las siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ahiezer, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Ahira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día Moisés le dijo a su cuñado Ohab, hijo de Reuel, el madianita: vamos en camino al Señor, al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Jodab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan delante de ti. Cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Números capítulo 11, versículos del 1 al 3. El pueblo se queja ante Moisés:
Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. ¡Wow! Qué tremendo, ¿cierto que sí? Bueno, y la lectura de Números da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es: Dios ha prometido darte cosas buenas. Moisés le dijo a su suegro: el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. Lo instó a que fuera con ellos: compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda. Moisés, junto con el pueblo de Dios, había experimentado en gran medida la bondad de Dios. Dios le había guiado con su nube y fuego, simbolizando su presencia. Este es solo un ejemplo de la bondad que se evidencia a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y es que, pese a la bondad de Dios hacia ellos, su pueblo se quejó de las penalidades que estaban sufriendo. Ay, ay, ay. En otra ocasión en el desierto murmuraron sobre sus líderes, Moisés y Aarón. Eso lo podemos leer en Éxodo 16:2. En ocasiones, cuando olvidamos la bondad que Dios nos ha mostrado, nos quejamos de nuestra situación, y puede que aún culpemos a nuestros líderes. A veces pueden ser nuestros padres, a veces pueden ser nuestros jefes, a veces pueden ser nuestros maestros de escuela. Pero dentro de lo posible, los líderes necesitan nuestro apoyo y aliento. Recuerda que cuando hablo de líderes, esto tiene un abanico muy grande. No solamente son aquellos que lideran en una congregación, sino también aquellos que lideran en casa, los padres, aquellos que también lideran en las escuelas, en los colegios y en las universidades, ¿sí? Aquellos que también pueden ser tus jefes de trabajo. Todos debemos recordar la bondad de Dios hacia nosotros, en especial en Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes definitivos que Dios nos concede. Eso lo podemos leer allá en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Y es que cuando nos quejamos, entramos en cautiverio. Eso nos lleva a la cautividad o nos mantiene en la cautividad. Mientras que recordar la fidelidad de Dios, declararla, nos hace libres. Por eso quiero motivarte a que en todo tiempo y en todo lugar alabes a Dios con gratitud y adoración. Porque cuando lo alabas con gratitud y lo adoras, esto se convierte en el antídoto para las quejas y las murmuraciones. Bueno, vamos a orar. Te alabo, Dios, por todas las bondades hacia mí, por las buenas noticias acerca de Jesús. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por ese amor que tienes hacia mí, por el Espíritu Santo, y que has derramado en mi corazón muchas de tus bendiciones, por el hecho de que te deleitas en mí y me rescatas. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por tu provisión, por la libertad. Gracias por gente genial como son los amigos. Gracias por gente espectacular como es la familia. Gracias por cada maravillosa persona con la cual podemos compartir. Y me refiero muchísimo a aquellos en los cuales compartimos la misma fe. Gente linda, gente especial que bendice nuestra vida siempre. Y es que puedo recordar que Dios es bueno todo el tiempo. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gomberg. Ella hace su comentario basado en Números 11 del 1 al 3. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Dice la pastora así: no creo que las quejas sean del agrado de Dios. Esta es una advertencia. Y ella misma genera como una autocrítica y dice: seré un poco más cuidadosa en el futuro. Así es, pastora. Me toca a mí hacer lo mismo. Bueno, recordemos que este devocional es grabado por el pastor Nicky Gomberg de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González, su servidor. Bendiciones.